Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Televisión Derechos Humanos Guerrero. Les recuerdo nuestro teléfono en el estudio 47-256-39, y si usted nos habla del interior del estado de Guerrero o del interior del país, bueno, es el 1747-256-39, y nuestro portal es www.derechoshumanosguerrero.tv. Y bueno, pues aquí estamos en una charla muy amena con la licenciada Lupita Ponce Osuna, ella digna representante de Legatipán. Bienvenida, Lupita. Gracias, licenciada, muchas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del derecho a la salud, que es muy importante. Todos los seres humanos contamos con ese derecho desde que nacemos, como 29 derechos más, ¿verdad? Pero bueno, hoy hablaremos de las caídas en el adulto mayor. La importancia que esto tiene, y bueno, pues, ¿qué podemos hacer, Lupita? Cuéntanos. Así es. Bueno, me gustaría comenzar con la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud acerca de la caída. Dice que es consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Sí, entonces, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud está tomando en cuenta mucho este síndrome geriátrico? Porque definitivamente muchos adultos mayores, mientras más envejecen, pues más caídas van a tener. Se habla de que por lo menos una vez al año un adulto mayor se cae, para que veas la frecuencia. Entonces, estamos hablando que cuáles son, por ejemplo, comenzaría cuáles son las causas de que se caigan los adultos mayores. Nosotros tres que estamos aquí, en alguna parte de nuestra vida nos caímos, ¿estamos de acuerdo? Claro. Marcos también, a pesar de que es una persona muy joven, infernalmente joven, ¿no? Sentí así un poquito como que nos dio celos. Sí. Entonces todos en alguna vez nos hemos caído. ¿Cuáles son las causas por las que los adultos mayores se caen? Las investigaciones que hacen los que están en favor de la salud de los adultos mayores dicen que hay dos tipos de causas, las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas, ¿cuáles son? El adulto mayor va a caerse con más frecuencia cuando tenga algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Vamos a hablar por los que generalmente tenemos de manera normal durante el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, los que ya no ven bien, los que no escuchan bien, fíjate, los que tienen algún tipo de demencia, los que padecen hipertensión, los que padecen diabetes y los que tienen más edad. Son los factores o las causas por las cuales las personas mayores se caen. Y tú dirás, ¿por qué los enfermos? ¿Por qué los mayores? Imagínate, ellas refieren que amanecen mal de la presión. Las personas cuando tienen la presión alta o la presión baja, les duele la cabeza generalmente, se marean. Entonces, tú ves a la persona mayor que amaneció con la presión muy alta y les da vuelta la cabeza cuando se levantan y al piso, ¿sí? Entonces,
una diabetes mal cuidada, por ejemplo, que la persona tenga glucosa muy elevada o glucosa baja, que también se les baja la glucosa. Entonces, estamos hablando que esa persona no va a estar bien y va a tender a marearse, a sentir ojos por algo parecido a de la hipertensión. Pues también esas personas son las más propensas a caerse. Y bueno, cuando tenemos mucha más edad también. ¿Por qué cuando las personas a lo mejor están sanas, entre comillas, pero tienen problemas para deambular, para caminar, tú les preguntas, ¿y por qué no se ayuda usted con un bastón, por ejemplo? Y se les dificulta utilizar un bastón, porque ¿qué significa el bastón, licenciada? Pues claro, el bastón tiene que apoyarlo para empezar. Así es. En una zona, digamos, plana, para empezar. Así es. Pero para ellos el bastón significa, pues ya envejecí, ya o sea, no ¿cómo? sirvo. Yo nada más a los que veo con bastón, pues son a los viejitos, como dicen ellos. Y resulta que no me doy cuenta que yo también ya envejecí. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las causas intrínsecas. Por ejemplo, hay muchas que le llaman los especialistas iatrogenias. Hay mucha gente que se cae en los hospitales, ¿sí? Porque no tienen precaución en el hospital o cualquier descuido, la gente tiende a caerse de la cama, por ejemplo. Y una caída en un adulto mayor, imagínate lo que significa. Ya tenemos, cuando somos mayores, osteoporosis, nuestros huesitos ya no están tan calcificados, entonces todo lo que conlleva el hecho de que la persona mayor sufra una caída. ¿Cuáles son los extrínsecos? Aquí los extrínsecos serían, es todo nuestro entorno. Y paradójicamente donde más se caen los adultos mayores es en la casa. ¿Y dónde más? En el baño, porque se resbalan, en la cocina, en su recámara, como te dije ahorita, a veces amanecen enfermas de la presión, se levantan, todo le da vuelta y pues van a dar al piso. Entonces, en el hogar es donde se da el 80% de las caídas, para que veas la incidencia. Y tú ves llegar a los adultos mayores todos moreteados. ¿Qué le pasó, mi reina? No, pues es que me caí. ¿Y cómo? Pues ni sentí, nada más me caí. Entonces, esas barreras arquitectónicas con las que hacemos nuestras casas, porque no pensamos que vamos a envejecer. Generalmente construimos nuestras casas cuando somos jóvenes y no decimos, ay, la voy a construir de una sola planta, sin desniveles. No, ahorita estamos con las construcciones esas minimalistas que son con desniveles y eso. Sí. Y pensamos que toda la vida vamos a estar jóvenes y no pensamos en construir la casa, adecuarlas a cuando yo esté de una edad mayor. Entonces estamos viendo que muchas personas mayores se están accidentando precisamente en casa. Yo te quiero decir, licenciada, que una de las fracturas más frecuentes con las que sufre el adulto mayor es la fractura de cadera. Sí. Por ejemplo, nosotros les tenemos que ir a pagar hasta su casa porque es una persona que desde que se cayó, ellos mismos te refieren, no, mi mamá desde que se cayó ya no es la misma. Tuvo una fractura de cadera y pues ya no sale. Difícilmente te vas a llevar a tu adulto mayor cargando a la iglesia, cargando a una fiesta, porque una fractura de cadera implica que yo voy a quedar discapacitada para toda la vida. Entonces esa es la más frecuente, la fractura de cadera de las personas. Tú las ves fracturaditas de su mano, y una mujer que fue como 2-3 meses con su yeso, porque cuando cayó encima de la mano y se quebró, tuvo varias fracturas. Entonces fíjate a qué me va a llevar una caída, a una discapacidad. Y yo he visto muchas personas que les cambian la vida. Hay una mujer que yo quiero mucho que está por ahí cerca de ser, que yo la veía 85 años en todas sus facultades físicas y mentales. Todavía en una agujita la ensartaba sin lentes, todavía hacía cosas, vendía ropita, ella era independiente totalmente. ¿Y qué crees, licenciada? Que se cae. ¿Cómo? Entonces, tú la ves, sufrió una fractura de cadera que la mujer la tiene encamada desde hace 2-3 meses. Entonces, pues por supuesto que le cambió la vida. Ella vivía solita, pero de alguna manera era independiente. Sí venían sus hijos a verlo, y ahorita una de sus hijas tuvo que venir a vivir con ella. Entonces, para que veas la importancia que toquemos el tema acerca de estas
caídas para las personas que nos vean, las personas que nos escuchen, los familiares, pues que se apoyen nuestros familiares con nosotros, que les ayudemos, porque ya ellos no tienen los mismos reflejos que teníamos cuando éramos jóvenes. Oye, Lupita, ¿y en gran medida no ayudará el hecho de que, bueno, nosotros generalmente, como tú dijiste, una casa la queremos así, o sea, los pisos, por ejemplo, que podamos cambiar nuestros pisos a unos pisos también bonitos, pero un poquito, vamos, menos lisos. Con antiderrapante. Antiderrapante, porque eso les ayudaría mucho a ellos, ¿no? Así es. También los cuidados, yo imagino tanto en cocina como en baños, de no dejar agua en los pisos, eso ayudará mucho a ellos también, ¿no? Alfombras, por ejemplo, luego tienden a tener, por ejemplo, la mesita y abajo la alfombra, y agarra y se tropieza la persona. Entonces, en los baños, por ejemplo, que es donde más, vi muchas investigaciones ahí que estuve viendo antes de venir acá, que dicen que donde más caen las personas es en los baños, se resbalan. Entonces, los pisos antiderrapantes, a lo mejor en el baño ponerle algo como un plástico de esos que tienen muchas, así bien rasposito, para que la persona, a lo mejor una silla, ponerles una silla y unas sillas especiales para que la persona se bañe sentada. Cuando hay unas tazas, por ejemplo, la taza de baño, nosotros ponemos la taza de baño, pero le ponemos un buen cacho así de cemento para que quede alta y la persona no se le dificulte tanto sentarse como pararse. También vamos a encontrar que venden unos tubos que se los pones al baño para que la persona se agarre de ahí, se levante o se siente. Porque fíjate que hasta para nosotros ya vas cayendo, ya vas en el aire y no hay de dónde agarrarte en el baño. Entonces sí es importante tener esas. Así los venden, hay unas como barritas así que se ponen aquí donde está la taza de baño, un ladito, y hay otros para donde está la regadera y todo eso, para que la persona mayor se pueda ir agarrando. Entonces, si ve esa parte, yo creo que aquí es bien importante que cuando tenemos a un adulto mayor, tratar de hacer una reestructuración de la casa, porque créanme que es en el domicilio donde más están teniendo caídas las personas. Yo conocí a una mujer, por ejemplo, con demencia Alzheimer, que ella no se murió de la demencia Alzheimer, se cayó de una caída que tuvo, que le dieron como 10 centavos porque fue una fractura de cráneo. Entonces, esa parte que nosotros tenemos que cuidar bien cuando las personas tienen demencia, es cuando más tenemos que adecuar nuestra casa con ninguna barrera, con nada que le estorbe a la persona mayor y pueda deambular de manera normal, más ellos, porque les da por deambular mucho con la casa. Por ejemplo, hay personas mayores con esquizofrenia, igual a veces no duermen y andan deambulando por la casa, y es cuando ellos han tenido unas fracturas de cadera fuerte. Yo veo aquí, por ejemplo, el otro extrínseco sería las calles, por ejemplo, las banquetas. Aquí la gente está muy acostumbrada que, por ejemplo, si esta es mi casita, pues agarro parte de la banqueta y pongo unas escaleritas para subirme a mi casa. O esta es la banqueta y le hago para que yo meta mi carro. Entonces, unas barreras arquitectónicas terroríficas, licenciada, en esta ciudad, aparte de que las calles pues son muy pequeñas, y tú ves, imagínate a una persona que necesita silla de ruedas, ¿cómo la vas a traer en silla de ruedas en estas calles de Chilpancingo? Si se cortan las banquetas, porque por lo que acabamos de comentar, inclusive hay postes, ¿no? En la mitad de la banqueta. Exactamente, es totalmente complicado. Personas que usan andadores, que usan sus bastones, o sea, es totalmente difícil. Yo cada vez que veo a un mayor que va a Ligatipán, le digo con cuidado, camine con cuidado, porque hasta las personas que estaban más jóvenes hemos sufrido una caída en una de estos lugares, ¿no? Lupita, te invito a ti y a nuestros amigos que nos están viendo a través de sus computadoras a que vayamos a un corte, pero regresamos, no se vayan, porque estamos aquí charlando muy a gusto con la licenciada Lupita Ponce. Las personas de la tercera edad tienen los mismos derechos que los niños, los adultos y los jóvenes. No olvides prestarle atenciones que les harán sentir mejor. Procura mantenerlos tranquilos y brindarles compañía. Prepara alimentos de acuerdo a sus necesidades físicas o de salud. Platica con ellos. Bríndales tu mayor ayuda y comprensión. Permíteles platicar, opinar y expresar libremente sus ideas. Derechos Humanos Guerrero.
¿Cómo evitar las caídas en el hogar? En la edad avanzada, algunos medicamentos y algunas enfermedades son factores que aumentan el riesgo de sufrir una caída. Si tienes la movilidad reducida, ten siempre lo que necesites a mano. El teléfono inalámbrico, el agua, la medicación, el mando a distancia de la televisión. Algunos medicamentos pueden incrementar el riesgo de caída. Consulta con un profesional sanitario. Si notas pérdida de visión de cerca o de lejos, consulta también con un profesional sanitario por si requiere que te visite un oftalmólogo. Mantén tu casa iluminada, con las persianas arriba de día y con una buena iluminación de noche. No camines por una estancia sin iluminar y no olvides mirar al suelo. Inténtate levantar lentamente del sofá, silla o cama. Si tienes dificultad, usa un apoyo estable, pero no cargues todo el peso en él. Es mucho más sencillo levantarse de una silla que de un sofá. Nunca te subas a una banqueta o una silla. No dejes cables u otros objetos en zonas de paso. Cálzate con zapatillas cerradas. Observa el estado de tus pies. Si notas molestias al caminar o presentas lesiones en la planta del pie, consulta con un profesional sanitario. Si tienes un servicio de teleasistencia, lleva siempre encima el botón de aviso y púlsalo si tienes una caída. El servicio de teleasistencia es el más aconsejado en situaciones de dependencia por deterioro de la movilidad. Coloca asideros en el baño, tanto en la ducha como cerca del inodoro. No uses alfombrillas o alfombras, se arrugan y pueden hacer que caigas. En la medida de lo posible, cambia tu bañera por un plato de ducha. Y si tienes que subir o bajar escaleras, agárrate siempre a un pasamanos y no lleves nada en la otra mano. Recuerda que las caídas se pueden prevenir. Amigos, estamos aquí en esta charla amena con Lupita Ponce Osuna. Lupita, estábamos hablando de la prevención. La prevención en cuanto a nuestras casas, nuestros baños, cocinas y demás. Pero también aquí Marquito, nuestro productor, nos estaba comentando de que también puede ser la forma, algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, cuando traemos vestido, generalmente, y se nos cae algo al suelo, generalmente nos agachamos como debe ser completamente, ¿no es así? Y lo tomamos. Pero muchas cuando traen pantalón se agachan de la cintura, o sea, nada más el puro tronco. Así es. De la cabeza a la cintura doblan, las piernas no. Entonces, igual en el adulto cuando se da la vuelta, nos dice aquí nuestro productor Marco, cuando se da la vuelta, pues hay que tratar de que no gire en sí mismo, sino que dé sus pasitos y dé la vuelta, no gire así porque a lo mejor allí es donde se puede marear, ¿no es así? Tú comentabas los zapatos. Así es, también, fíjate que es bien importante, yo he visto, te comentaba ahorita en el corte, que no sé por qué le regalan zapatos grandes a las personas, muy grandes. Tú ves con sus zapatos, oiga, pues es que me lo regaló mi hijo y me da pena no ponérmelo, pantuflas. Si son del 4, les mandan del 5, si son del 5. ¿No será que piensan que le pueda lastimar el pie o algo así? Pero no, o sea, sabiendo el número, ¿no? ¿Verdad? Sabiendo el número, pues tienes que comprarle. También, por ejemplo, no andar con sandalias. Las personas mayores traen su zapato, un zapato completo, cerrado y que tenga antiderrapante para que no se vayan a resbalar. Aquí hay unas calles que están muy lisas, muy lisas. Entonces, esa también sería otra forma de que los mayores prevengan una caída. Aquí yo creo que ni cuenta nos damos, porque aquí dice en contra de su voluntad, que nos caemos en contra de nuestra voluntad. Cuando nos vemos, ya nos vemos en el piso. Entonces yo aquí la recomendación así que sería es que caminemos. Yo sé que los adultos mayores no caminan rápido, pero estar viendo por dónde caminamos. Si yo no veo bien, por ejemplo, pues me voy a poner unos lentes, ir a que me tomen mis para ver la graduación de mis lentes y ya voy a ver mejor. También aquí, por ejemplo, sería bueno que la familia las acompañara. Yo veo, por ejemplo, en el Igatipán va mucha persona sola. Hay un señor que va de manera muy frecuente, que yo pienso que a lo mejor hasta tiene algún tipo de demencia, porque va y pregunta siempre lo mismo, que usa 2 muletas. Él va con 2 muletas y tiene como que tuvo problemas con su rodillita, que ya las tiene bien arqueaditas las rodillas. Y no te imaginas cómo sufre, licenciada, cuando llega ese señor con sus 2 muletas al Igatipán 3, 4 veces por semana. Tanto escalón que hay en el trayecto. No, yo me aterro porque digo, Dios mío, cuida mucho al señor, porque aparte de que él no camina bien, tiene que caminar con sus muletas,
pues no lo veo sin lentes ni nada. Ya una vez fue su hijo y le dice, es que no me entiende, licenciada, él se sale. Le digo, papá, va a ser hasta tal fecha el pago, pues él quiere que ustedes le digan cuándo va a ser el pago. Entonces esa parte, y vive nada más con su hijo se va a trabajar y pues el señor se sale. Entonces sí, la familia, aquí retomamos lo que siempre hemos dicho, que la familia es bien importante, pues que apoyen a sus familiares, cuando se vaya a bañar la persona, pues que la ayuden, que le pongan una silla. Ya hablamos de cómo debe de estar más o menos el baño para que los mayores se puedan pues agarrar a lo mejor de esos aditamentos que se pueden comprar y ponerse en los sanitarios. Claro, Lupita, y bueno, pues lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo. Lupita, ¿algo que desees agregar? Sí, yo nada más decirles que ya va a ser el pago de Pensión Guerrero en Acapulco, recordarles que no se les depositó en la tarjeta de Banco Azteca, que es de manera personal a partir de mañana martes hasta el sábado en el centro Acapulco. Allá van a ir todas las personas beneficiarias de Pensión Guerrero que tengan tarjeta o no, para que ahí se les pague de manera personal. Si su familiar está enfermo, no la ponga en riesgo, acuda usted al centro Acapulco para que los compañeros que van a estar en el pago vayan hasta su domicilio a hacerle su pago de manera personal. Gracias, Lupita. Por favor, ¿puedes dar los teléfonos de Ligatipán? Claro que sí, 47-14465, 47-14463 y 47-27955, y estamos en Zaragoza, número 38, Colonia Centro. Reiterarles otra vez, cuidar a los mayores de una caída, porque después va a ser más complejo, van a ser personas independientes con algún tipo de fractura que tengan, y estar muy al pendiente de ellos, acompañarlos, ayudarles para prevenir estas caídas, de las cuales que créanme que sí les cambia mucho la vida a los adultos mayores. Lupita, muchas gracias. Es un lujo tenerte aquí en la Comisión de Derechos. La violencia económica hacia las personas de la tercera edad se reconoce como la privación de permitirles gozar libremente de sus bienes y su dinero, a menos que sus capacidades mentales se lo impidan. De ser así, el adulto mayor tiene derecho a contar con un apoderado legalmente reconocido. Derechos Humanos Guerrero.